En este vídeo empezamos a ver cómo se calcula el pH de ácidos y bases tanto fuertes como débiles. Vamos a ver cómo se determina el pH de un ácido fuerte. Recordemos que los ácidos fuertes y también las bases fuertes se disocian completamente. Eso significa que si yo tengo una concentración C0 del ácido inicial, esto va a dar origen a también C0 moles del anión A- y C0 moles del protón o iones oxidáneo o oxonio. Por lo tanto, la concentración de protones va a ser igual a la concentración del anión y igual a la concentración inicial. Por lo tanto, la concentración de protones totales sería la concentración de protones procedentes por la disociación completa del ácido más la concentración de protones procedentes del agua. Si la concentración inicial es mayor de 10 elevado a menos 6 molar, esta concentración de protones del agua se puede despreciar y el pH sería el menos logaritmo de la concentración de protones total, que sería igual a menos logaritmo de la concentración inicial del ácido. Vamos a ver para una base fuerte. Lo primero, disociamos la base. Vemos que nuevamente la disociación es completa. Luego, si la concentración de base monobásica significa que tiene un solo OH, pues sería igual a la concentración de OHs y a la concentración del contraión de la base. El balance de OH sería nuevamente la concentración inicial de base más la concentración de OH procedentes del agua. Normalmente, recordad que si la concentración C0 de la base era mayor de 10 elevado a menos 6, pues esta concentración de protones procedentes del agua, pues, de OH procedentes del agua, se despreciaba. Luego calculo el pOH, sería menos logaritmo de la concentración de OH, que si esta concentración se desprecia, sería el menos logaritmo de la concentración inicial de la base. Y el pH, pues sería 14 menos el pOH, es decir, sería 14, como el pOH es menos logaritmo de C0, menos por menos más el logaritmo de 0. Bien, vamos a hacer un problema de ejemplo. El problema dice lo siguiente: ¿cuál será el pH de una disolución formada al disolver 1,5 gramos de hidróxido sódico en 250 mililitros de agua? Lo primero, vamos a calcular la concentración inicial del hidróxido sódico. La concentración molar de cualquier sustancia es el número de moles de esa sustancia partido el volumen total de la disolución. Y el número de moles es la masa de la sustancia partido la masa molecular. ¿De acuerdo? Luego 1,5, que es la masa, partido la masa molecular, y hallamos el número de moles, 0,0375. Y dividimos por el volumen de la disolución, que son 250 mililitros de agua, 0,250. Luego, esta disolución tendrá una concentración de 0,15 molar. Escribimos la disociación de la base. Como la base es fuerte, está totalmente disociada, no hay un equilibrio. La reacción está desplazada. Luego, si la concentración de esta es 0,15, pues de esto 0,15 y la concentración de OH coincide. Ojo, si la base tuviera dos OH, pues aquí sería el doble, ¿verdad? Pero aquí solo hay un OH, por lo tanto coincide. La concentración de OH- sería entonces igual a la concentración de base inicial, 0,15. Calculamos el pOH, como 14 menos el pOH. Fíjate que me da un valor de 13,18. Recordemos que los ácidos tienen pH menores que 7 y las bases mayores que 7. Esto es una base, con lo cual es lógico que tenga un pH mayor que 7. Vamos a ver ahora cómo se calcula el pH de un ácido débil. Aquí tenemos la reacción de disociación de un ácido débil. C0
sería la concentración inicial de ese ácido y viene en moles por litro. Por lo tanto, si yo tomo que tengo C0 moles iniciales de ese ácido, estos moles estarán en 1 litro de disolución. Estos moles estarán en 1 litro, puesto que C0 son los moles de la sustancia por cada litro de disolución. Luego, si yo tomo C0 como moles iniciales, esos moles iniciales estarán presentes en 1 litro de disolución. Los ácidos y bases débiles, recordemos, se disocian mediante un equilibrio. Luego, los moles en equilibrio, que coincidirían con las concentraciones en equilibrio, puesto que recordemos que el volumen era 1 litro, ya que C0 era una concentración, pues serían los moles iniciales menos los moles que reaccionan, partido por el volumen, y como el volumen es 1 litro, pues sería el mismo. Y estos serían los moles formados, puesto que no hay iniciales, serían X, partido también para las concentraciones por 1 litro. Recordemos que las concentraciones iniciales coinciden con los moles iniciales, ya que la concentración en equilibrio son los moles en equilibrio partido por el volumen. Y el volumen, como C0 era una concentración y eran moles por litro, el volumen es 1 litro. Por lo tanto, las concentraciones en equilibrio son iguales a los moles en equilibrio. Recordemos que para pasar a grado de disociación, definíamos el grado de disociación. En ácidos y bases débiles siempre se usa el grado de disociación, que son los moles que reaccionan partido los moles iniciales. Los moles que reaccionan son X y los moles iniciales C0. Luego alfa sería X partido C0. Si despejo X, sería C0 por alfa. Y voy a sustituir eso en el cuadro. Veis que he hecho aquí un cuadro donde he sustituido la X por su valor, C0 alfa. ¿De acuerdo? Y aquí lo único que he hecho, esto sería C0 menos C0 alfa, sacando factor común C0, lo tendría así. Bien, el menos logaritmo de la concentración de protones en ambos casos sería el pH, ¿vale? Si yo planteo la constante de equilibrio, K sub A, concentración de A- por concentración de iones H3 o más, es decir, oxonio, que en este caso es X, y en este caso C0 alfa. Luego aquí me queda C0 cuadrado alfa cuadrado, y aquí me queda como esta es X y la otra es X cuadrado. Y abajo la concentración del ácido. Aquí me quedaría C0 por 1 menos alfa, y aquí abajo C0 menos X. Podemos aquí simplificar un C0 de aquí con un C0 de aquí, y me quedaría C0 alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Aquí tenemos las dos expresiones a las que hemos llegado a K sub A. Aquí esta con X y esta que está aquí con alfa. Vamos a empezar con esta primera que vimos aquí, con la de X, a ver cómo se puede simplificar esta expresión. Bien, ambas expresiones, tanto esta de K sub A como esta, las dos se pueden simplificar, siempre que la constante de disociación del ácido sea menor de 10 elevado a menos 4. Por tanto, si K sub A es menor de 10 elevado a menos 4, podemos considerar que el ácido está muy poco disociado, y entonces vamos a despreciar esta X frente a C0. Es decir, vamos a decir que C0 menos X es aproximadamente igual a C0. Es decir, que la X es muy chiquitita. Con lo cual, esta X se quitará de aquí y la ecuación me quedaría esta que tenemos aquí. K sub A igual a X al cuadrado partido por C0. Si yo despejo X, sería la raíz cuadrada positiva del producto de K sub A por la concentración inicial. Si K sub A fuera mayor que 10 elevado a menos 4, no se despreciaría,
y tendríamos que hacer esta ecuación de segundo grado. Multiplicando en cruz esto por esto y x cuadrado pues por 1, me quedaría x cuadrado, y pasando esto al otro miembro, me quedaría menos k por x, que pasando al miembro de las x al cuadrado queda positivo, y el otro que quedaría negativo, igual a 0, y resolvería esta ecuación de segundo grado. ¿Cuándo será válida esta aproximación de haber dicho que c sub 0 menos x aproximadamente es igual a c sub 0? Pues para que eso sea válido, x, es decir, lo que estamos despreciando frente a c sub 0, debe de ser menor, esa x, del 5% de c sub 0, es decir, la cantidad frente a la que se está despreciando x. Si se cumple que x es menor del 5% de c sub 0, la aproximación será correcta. Recordemos que normalmente me van a pedir alfa en estos problemas. El grado de disociación eran los moles que reaccionan partido los moles iniciales. Si recordamos, los moles que reaccionan, los moles disociados los llamábamos X, y los moles iniciales eran la concentración inicial. Por tanto, alfa lo obtendría mediante este cociente, es decir, X dividido entre C sub 0, siendo C sub 0 la concentración inicial. Si el equilibrio lo pusimos en función de alfa, la expresión de K sub A sería C sub 0 alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Y operamos igual. Si K sub A es menor de 10 elevado a menos 4, es que el equilibrio está muy poco disociado, luego alfa será despreciable frente a 1. Entonces 1 menos alfa aproximadamente es igual a 1, y K sub A sería C sub 0 alfa cuadrado partido por 1, despreciando alfa. Despejando alfa sería la raíz cuadrada positiva de K sub A partido C sub 0. Si no se puede despreciar, habría que hacer la ecuación de segundo grado. Recordemos que la aproximación será válida si alfa, es decir, lo que estamos despreciando, es menor del 5% de la cantidad frente a la cual se desprecia. Es decir, en este caso, si alfa es menor del 5% de 1. Es decir, si alfa es menor de 0,05. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.